Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme de nuevo a esta jornada y muchas gracias por esa presentación. Ya no necesito hacerla, ya son más de 30 años trabajando en la pesquería del África del Oeste. Tengo que dar la enhorabuena a la organización, tengo que dar las gracias y la enhorabuena también a todas las presentaciones que he visto hasta ahora. Y bueno, tengo que dar las gracias ya muy rápidamente y entrando en materia por permitirme hablar de este tema tan importante sobre las capturas no deseadas como son los embarques de observación. Como veréis en mi presentación, que voy a pasar ya a exponer, los embarques de observación científica son una fuente de datos indispensable en la gestión de las capturas no deseadas. Es el punto de partida de este tema. Estamos aquí porque el sector pesquero nos proporciona unas fuentes de datos que al sector científico nos permite investigar y a la vez asesorar a este sector y a la administración, y todo ello con una finalidad única, como todos sabemos, que es la sostenibilidad de los recursos. Estos recursos queremos que sigan siendo explotados óptimamente todos. Nos vamos a centrar en esta fuente de datos que ya Manuel Berg en su primera presentación nos hablaba de la importancia de todos estos datos. Vamos a centrar un poco el contexto de lo que son los embarques de observación. Hay una primera fuente de datos que son los muestreos de lonja, que ya todos conocemos, que nos proporcionan una información valiosísima de la evolución de las estructuras de las poblaciones, de incluso datos biológicos, de sus composiciones accesorias, descargas por categoría, pero es una fuente de datos también con muchas limitaciones. Todas las especies procesadas no pueden ser medidas, no pueden ser, por tanto, estudiadas, ni las evisceradas, por ejemplo, pueden hacerse muestreos biológicos. O sea que hay factores limitantes en los muestreos de lonja. Otra fuente de datos que también se ha nombrado a lo largo de la mañana son los posicionamientos por satélite de nuestros barcos, que es una información también muy interesante, cada 20 minutos saber su punto exacto de localización, pero no llevan ninguna captura asociada. Aquí entran en juego una tercera fuente de datos también muy importante, como son los logbooks, pero que tenemos una limitación ya que son capturas por día de pesca. Nos es muy difícil cruzar esta información con los VMS, aunque gracias a los embarques de observación precisamente lo estamos consiguiendo. Pongo como anécdota casi el tema de las campañas oceanográficas como una fuente valiosísima de información, por supuesto. Nosotros le hemos sacado partido a las pocas que hemos podido hacer en África, pero realmente no existen series históricas seriadas en África para poder utilizarlas adecuadamente en la evaluación de los stocks, en nuestro caso. Por último, vamos a la fuente de datos que nos interesa, las observaciones a bordo. En estas observaciones no tenemos ninguna Lourdes, un limitación. momento, perdona que te Dime. interrumpa. ¿Quieres que te colguemos la presentación o la compartes tú directamente? Ah, no la estoy compartiendo. No, por Perdón. eso Perdón. Pues una pena porque estaba en ella, claro, ahora no. mismo. Es que esperamos los datos con avidez. ¿La veis ahora? No. Aún Le he no. dado a compartir pantalla. Aún no. Un momento. Vuelvo al Zoom. Qué pena. Compartir pantalla. Un momento que cierre esto. Compartir pantalla. Y ahora me voy a mi pantalla. Seguís sin verla, entonces. Es que yo le estoy dando a lo de compartir pantalla, pero cuando le doy a compartir pantalla me voy a la presentación. Ahora No sé sí. si la veis ahora. Ahora Perfecto. sí. Adelante. Pues nada, simplemente dando el repaso a las fuentes de datos que ya os había comentado sobre los muestreos en lonja, los VMS, los problemas que tenemos con los logbooks por día de pesca, las escasas campañas oceanográficas. Vuelvo al punto de partida, que son las observaciones a bordo. Tenemos todos estos datos que están aquí, más además tenemos la información. La única manera de saber cuáles son esas capturas deseadas es la forma exclusiva de conocerlo. Es decir, esta va a ser la fuente de datos de la que vamos a hablar. Disculpadme por el fallo. Aquí veis los principales objetivos, no voy a nombrarlos, simplemente quiero que veáis que la palabra descartados está empleada en numerosas ocasiones en estos objetivos principales de las observaciones a bordo, el descarte. Lo vamos a ver mucho mejor en este esquema.
A bordo tenemos la copada que llega a esa captura total, aún sin separar, que tenemos que volcar al foso, y el observador, en las observaciones vamos a conseguir separar esta captura retenida de la captura descartada. Dentro de estas capturas retenidas, pues tenemos nuestras especies objetivos, la prioritaria que se persigue y una captura incidental de otras especies comerciales que es aprovechada. Quiero destacar que hay mucha confusión con la terminología entre capturas accesorias, capturas incidentales, capturas accidentales, descartes. Yo me baso un poco en la directriz de FAO 2011 para este esquema, aunque también hago alguna excepción para clarificar algo más, ¿no? Pero todos tenemos claro que va a haber una captura descartada también, en la cual va a haber una captura incidental que no es aprovechada, que podrá estar compuesta por especies objetivos y comerciales que no tengan la talla, por ejemplo, y también por muchas otras especies que no son comerciales ni tienen ningún interés comercial. Todo esto forma parte de ese bycatch que siempre hablamos, que hay un bycatch que es comercial y hay otro bycatch que es, por supuesto, descartado. Como digo, sigo las directrices de FAO en cuanto al tema de estas definiciones, aunque aquí añado las capturas accidentales porque se ha hablado mucho a lo largo de la mañana de este tipo de capturas y por eso las he querido también separar. Me imaginaba que iba a ocurrir así, estas capturas de mamíferos, de aves, de tortugas, que son tan importantes y que tenemos que evitar. Las pongo como accidentales realmente porque son eventos raros en las pesquerías que realmente yo mejor controlo, que son las pesquerías de arrastre, y es realmente sobre las que quiero hablar en esta ponencia de las observaciones a bordo en este tipo de pesquería tan complicada como son las de arrastre de fondo. Entonces, en todo este esquema lo que hacemos es ver qué especies hay, ver su peso y su número y obtener datos biológicos. Eso es lo que hacemos en todo este esquema que estáis viendo en la pantalla en una observación a bordo. Y aquí ahora nos estamos centrando en lo que queda a la derecha de este esquema, es decir, todo lo que está en rojo, esas capturas no deseadas, que hemos llamado así en esta jornada, pero que podemos llamar, como ya hemos dicho, de muchas formas, pero es todo esto que queda aquí a la derecha de este esquema. Queda claro entonces que la única manera, la única fuente de datos sobre las capturas no deseadas son los embarques de observación en buques comerciales y que esa es la manera de iniciar el cómo hacer con ella, ¿no? ¿Qué información? Voy a ir muy rápido en esto porque ya casi lo imaginamos todo. ¿Qué información nos proporcionan los embarques? Pues nos proporcionan unas tasas de descartes globales en las pesquerías que permiten que después se puede decir que a nivel mundial tenemos pues 10 millones de toneladas descartadas, por ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros somos a bordo capaces de, una vez que la captura se descarga al foso, separarla en su parte descartada y su parte retenida. Esto es de vital importancia conocerlo en todas las pesquerías. Si hablamos de capturas no deseadas, tenemos que haber hecho esto antes para poder hablar de las mismas. Además, hay mucha variabilidad en el tiempo entre las mareas, las distintas estrategias de pesca. Aquí podéis ver en este gráfico que las capturas descartadas pueden oscilar en cada marea desde algo más de un 20% hasta un 50%. Y esa alta variabilidad nos implica realizar muchos embarques para poder obtener una tasa con la menor incertidumbre. ¿Qué otra información nos proporcionan los descartes, los embarques de observación? Perdón, pues nos proporcionan, como está claro y he dicho, una composición de las especies que nunca llegan a lonja y también sus tamaños que tampoco llegan nunca a lonja. Y vemos la composición no solo de las especies comerciales descartadas, sino también de las no comerciales y de todos los invertebrados. Intentamos llegar al máximo nivel taxonómico y por supuesto también controlamos los tamaños que se descartan fundamentales para conocer bien la estructura de la población de las especies objetivos, sobre todo. Eso no está en la lonja tampoco. Tenemos unas estimaciones muy finas de los descartes por latitud y profundidad. Hay grandes diferencias en estos descartes debido a la latitud y la profundidad y son cuestiones relacionadas con la estrategia de pesca. En estos gráficos lo podéis ver en un ejemplo, las diferencias que puede haber entre los descartes según sea la latitud o la profundidad, en este caso en aguas de Mauritania. Hay una alta variabilidad y que está ligada además a la estrategia de pesca. Disponer de los logbooks por operaciones de pesca sería muy interesante porque podríamos utilizar esta información de una forma más precisa. Igualmente, estimamos de una forma muy fina la composición por especies
por tipo de lance. No en todas las pesquerías se realizan los mismos tipos de lance. Aquí pongo otro ejemplo, de nuevo con la flota merlucera, la que mejor conozco, como ya podréis imaginar, en el cual esta flota realiza dos tipos de lance. Uno muy somero en la plataforma, aquí a la izquierda, muy localizados, muy pocos, realiza realmente muy pocos, con unos descartes más variables, y vemos que hay escorpénidos, descargas de descartes de merluza, y después realiza la mayor parte de sus lances son de profundidad, los realiza en el talud. Y ahí, sin embargo, por ejemplo, vemos que la merluza senegalesa solamente se descarta un 4%, y que observamos que aparece una gran cantidad de una especie de macrudido que no tiene ningún interés comercial. Tener los logbooks por operación de pesca, como digo, es algo vital para poder utilizar esta información que tenemos de los embarques en dichos logbooks, cosa que ahora mismo, hoy por hoy, nos es muy difícil. Sobre la estimación de parámetros biológicos, ¿qué más os puedo decir? Más adelante quizás comente algo más, pero a bordo tenemos los especímenes enteros, no están procesados y podemos obtener toda la información biológica que nos haga falta de toda la estructura de la población, incluida la descartada. Y por último, ¿qué otra información nos dan los descartes? Una información sobre ecosistemas vulnerables, sobre especies, sobre ese impacto. Vemos los invertebrados, vemos sus proporciones, vemos cuáles son esas proporciones sobre las capturas totales, y somos capaces también de detectar ecosistemas vulnerables, y gracias a especies indicadoras como esponjas y corales. Como veis, esto es una gran parte de la información que se obtiene. ¿Y para qué sirve esta información? Porque hemos hablado de capturas no deseadas, pero es necesario conocerlas, porque las capturas no deseadas de especies objetivos tenemos que saberlas, porque mejoran nuestras evaluaciones científicas. En Europa, hoy por hoy, en los modelos de evaluación se incorporan los descartes, y espero que en África podamos hacerlo en poco tiempo. También tengo que destacar que con esta información también podemos estimar un mejor esfuerzo. Por ejemplo, en las pesquerías artesanales canarias, tan difícil de hacer su control y seguimiento, se ha conseguido una distribución espacial del esfuerzo pesquero que proporciona unos mejores rendimientos y, por supuesto, una mejor información de unos stocks complicados de seguir. En definitiva, nos sirve para tener un conocimiento holístico, como decía Taruk, de los ecosistemas, porque conocemos la evolución de la biodiversidad por latitud, por profundidad, en el tiempo, y toda la información biológica nos permite asesorar, que era lo que quería decir antes, para saber qué mallas se pueden utilizar, qué tallas mínimas deben cumplirse en las especies, qué vedas, cómo es el crecimiento de esas especies también. En definitiva, es un conocimiento holístico de los ecosistemas, pero ahora quiero poner un ejemplo muy concreto en la gestión de la utilidad que tienen estos datos de los descartes y de nuestras observaciones a bordo. Por ejemplo, en los comités científicos entre la Unión Europea y Mauritania se ha recomendado ya en los últimos que se pueda descargar una parte, un bycatch de cefalópodos profundos en los arrastreros merluceros, porque se ha comprobado que producen un descarte muy bajo de esas especies que son comerciales y que podrían ser aprovechadas. Igualmente estamos analizando este mismo bycatch de crustáceos, como también apuntó Antonio al principio de su intervención. También nos permite realizar análisis de las interacciones que hay entre flotas, usando más datos, claro, para ver estas interacciones, pero analizar los descartes que produce una de otra es también muy útil, ¿no? Y por supuesto, en la investigación para mejorar el estado de los stocks. En esto no voy a entrar en estos ejemplos porque, como siempre, vamos apurados de tiempo. Yo ya sé que lo llevo limitado y quiero llegar a la parte importante. Con esta información, sobre todo, ¿para qué sirve? Es para la toma de decisiones con estas capturas no deseadas. Necesitamos saber qué especies, qué tamaños, qué cantidades. Tenemos que conocer qué es lo que se captura para poder decidir qué hacemos con ello. Si no lo conocemos, difícilmente podremos tomar decisiones. Por eso, para todas las experiencias de selectividad que se llevan a cabo desde hace incluso décadas, lo primero y primordial es saber qué ocurre, ¿no? con todas esas capturas que no llegan a lonja, que o las vemos a bordo o no sabemos nada de ellas. Eso nos permite decidir dispositivos, cambios de malla, cambios en las artes, etcétera. También nos permite decidir qué hacer con esas capturas, si deben ser descargadas, esas landing obligations de las que hablamos.
tenemos que conocer cómo son esas capturas que se pretenden descargar, pero es que incluso se pueden descargar otras especies, como hemos visto, de esos cefalópodos profundos, gracias a la observación obtenida en los embarques. Y también saber qué especies se descartan, en qué cantidades, en qué zonas, tener toda esa información permite abrir vías de investigación, que ahora mismo realmente es lo que tenemos que hacer, optimizar y rentabilizar esas capturas, porque no nos queda otra, no van a desaparecer. Nadie ha hablado de descarte cero en toda la mañana. La verdad es que es un término delicado y complicado, porque si de lo que queremos decir es que no va a haber nunca capturas no deseadas, de momento tengo que decir que no, eso no va a ser así, no va a ser así. Realmente lo que nos tenemos que preguntar ahora mismo es qué hacer con todas esas capturas no deseadas. Ese es esa es la cuestión, el kit de la cuestión. Después de haber hablado de todas las bondades de los embarques de observación con respecto además a estas capturas no deseadas, quiero plantear aquí hoy, por favor, las problemáticas que tenemos para realizar estos importantísimos embarques de observación y a ver qué medidas podemos tomar para solucionar que se realicen en la medida correcta. Tenemos problemas, ya lo he dicho, tenemos problemas de habitabilidad en los buques, a veces es que es prácticamente imposible, nosotros mismos somos conscientes, no hay espacio, es la respuesta habitual, por eso tenemos también rechazo o simplemente un silencio que esperamos pero que no nos llega. Nos resulta muy difícil conjugar la actividad científica con la actividad económica en aguas africanas, porque además en esta región la logística es muy complicada y a veces acoplar simplemente el viaje del observador a la actividad del buque nos resulta imposible y el observador queda con sus vacunas puestas esperando durante meses ese embarque, ¿no? Pero también tenemos un problema de gestión importante, o sea, no es un problema solo de los buques realmente es que no están preparados para tener un observador a bordo con cierta frecuencia y tenemos que ver desde los gestores, tienen que ver que esta labor tiene una dificultad y una peligrosidad muy especial y vuelvo a repetir, fijaros que en el letrero pongo flota de arrastre en África, estoy hablando en flotas de arrastrero, no es lo mismo hacer un embarque virtual en un palangrero, como comentaba Ver, o que hacer un embarque en un arrastrero, es inviable hacerlo virtualmente aquí. Esta dificultad y esta penosidad que tenemos en estos buques con grandes copadas, con una biodiversidad tremenda, es tremenda y no está reconocida y hay por tanto una falta de incentivo económico importante que nos lleva a que no tengamos observadores formados científicamente porque no están interesados en esta labor tan dura. Y por supuesto no podemos tampoco embarcar mujeres, por lo que nos quedamos o es muy difícil. Lo hemos hecho, lo hemos conseguido en África, pero no ha sido fácil. Y todo esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay buques, si no hay embarques, si se hacen cada X tiempo, no es una actividad con una estabilidad laboral y los observadores experimentados pues no la quieren. En consecuencia, no podemos hacer buques. Tenemos grandes dificultades en la realización de embarques de observación en los buques. Algunos hacemos, claro está, o acabo de poner un montón de información que obtenemos, claro que hacemos embarques y en algunas flotas más que en otros, pero la información en muchos casos es insuficiente, porque los lugares de trabajo y de descanso a bordo no son apropiados, porque no hay una colaboración suficiente de la tripulación, porque necesitamos que el barco en algunos muestreos pare un poco la actividad en el parque de pesca para que el muestreador, el observador pueda tomar la información necesaria. Claro, como decía antes, no tenemos observadores formados, es una formación realmente muy exigente la que necesitan nuestros observadores en buques arrastreros de estas características. Y bueno, por no seguir con estos temas, pero hay que decir que también tenemos dificultades para obtener la información necesaria una vez que conseguimos realizar dicho embarque. Y todo esto tiene que mejorar. Hubo una acción de mejora, esto se hizo el año pasado en el marco de un proyecto europeo liderado por el Instituto Español de Oceanografía, en el cual se elaboraron
unos manuales de observación de forma conjunta entre todas las instituciones de investigación de los países de África del Oeste y todo ello liderado por el IEO, y se elaboraron 4 manuales estandarizados para los observadores, lo cual es un primer paso para poder iniciar una forma de trabajo continua y estandarizada entre todos. Hay acciones en marcha, el COVID lo ha parado todo, pero realmente después de este manual lo que se pretendía es hacer una especie de plan de observación científica conjunta con observadores africanos y observadores europeos. Y en esto quiero insistir mucho porque estoy hablando de una labor científica que no es inspectora. Queremos que embarquen observadores africanos, queremos que embarquen observadores europeos y que todos utilicen la misma metodología. Y quizás este plan tenga que regularse en el marco de los acuerdos. Necesitamos, por tanto, una organización de ese plan y el IEO, como sabéis, ha tenido siempre una colaboración muy estrecha con el África del Oeste. De hecho, estamos poniendo en marcha un plan de formación para observadores también. Y este va dirigido mucho este va dirigido al sector pesquero y al sector gestión, administración. Necesitamos la estandarización de un sistema para poder solicitar los embarques de observación y para poder tener respuesta de estos buques por parte de la Secretaría, o por parte de quien corresponda, pero desde Europa nos piden las tasas de rechazo y sin este sistema realmente es muy difícil poder darlas. No existe un sistema estándar para realizarlo. A mí me gustaría decir que no tiene que ser obligatorio embarcar observadores, es más, que los buques están, creo muy necesario el embarque de observadores, pero me consta que hay problemas. Entonces, por eso digo que deben haber una concienciación, como digo al final, para que podáis llevar observadores a bordo, para que se les pueda habilitar un espacio para su trabajo, que los incentivos económicos sean los adecuados y que, por supuesto, la colaboración de la tripulación del barco resulta esencial en los embarques de observación. Aquí solamente quiero hacer un apunte de que necesitamos una mejora que no tiene nada que ver con los embarques de observación, pero que es muy importante. Tenemos que tender a tener los logbooks por operación de pesca. Si no, toda esta información es muy difícil de utilizar. Y ya termino con esto. ¿Qué otras opciones tenemos? Si no se hacen embarques, automuestreo es un término que se usa mucho últimamente, el self-sampling, que yo me pregunto si todos os preguntáis si realmente es fiable o es factible hoy por hoy. Yo no es que desconfíe de la labor de una tripulación, pero entiendo desde mi experiencia en los embarques de observación que es una labor muy complicada de hacer en arrastreros, que implicaría un aprendizaje muy reglado, que implicaría que no se podría aplicar a corto plazo, que se podría hacer a lo mejor con algunas especies y que como mucho podría ser un complemento para algunas cuestiones de las observaciones científicas, porque tendría que ser revisado siempre mediante observaciones científicas y a lo mejor con un esfuerzo un poco más por las tripulaciones hacer un registro de las capturas accidentales. Pero desde luego nunca se va a conseguir con el astromuestreo la misma información que se obtiene con los embarques. Eso es algo de lo que nos tenemos que todos. No nos engañemos con más cuestiones. Y ya termino con esto diciendo que estamos unidos, los dos sectores, ya lo sabemos, el pesquero y el científico. Tenemos que estar siempre unidos, tener gestión de todos nuestros problemas. Y en todo esto está tanto la Unión Europea como los países de la África del Oeste, para adquirir un verdadero compromiso y una cooperación para que estos embarques de verdad se puedan llevar a cabo para la mejor sostenibilidad de nuestros recursos. Muchas gracias por vuestra atención y disculpad el comienzo.